La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decían en un momento de la película Big Fish que un hombre cuenta sus historias tantas veces que al final él mismo se convierte en esas historias. De hecho, que éstas siguen viviendo cuando él ya no está. Es así como describen que el hombre se hace inmortal. Así que, amigos y amigas guionistas, quizás sin saberlo, nos estamos ganando la inmortalidad. No es mal negocio, ¿verdad? Comenzamos. Una página, un minuto. Bueno, pues vamos ya con las dudas de guión que nos habéis hecho llegar esta semana a través de vuestras notas de audio, y lo hacemos como todas las semanas con nuestros amigos del sindicato ALMA. Hoy nos acompaña Carlos Bianchi. Carlos es guionista, tiene una amplia trayectoria tanto en formatos de ficción como en formatos de no ficción para televisión. En series, por ejemplo, ha hecho La pecera de Eva, Aquí no hay quien viva o Hermanos y detectives. Y en programas, pues ha trabajado en algunos trabaja en algunos como El jefe infiltrado, Pesadilla en la cocina o Caiga quien caiga. Carlos además ha sido guionista de más de 200 documentales para televisión y, entre todas estas cosas, saca tiempo también para dar clases de guión en distintos centros como la Universidad Rey Juan Carlos, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, la Factoría del Guión o la Universidad de Buenos Aires, entre otras. Carlos Bianchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, Carlos, ahora mismo, además de las clases en la universidad, ¿En qué proyectos andas metido? Mira, ahora, por un lado, estamos con todo el movimiento que genera el estreno de una peli, porque se estrena ahora Urubú, la película que dirigió el hijo de Chicho Ibáñez Serrador, como homenaje también a Chicho, y ahí yo coescribí el guión, junto con el director y con una compañera guionista. Así que estamos un poco con eso, otro poco en el desarrollo de un thriller diseñado para plataforma, un thriller cerrado de 8 episodios. En eso estamos, porque debería estar precisamente también en Pesadilla en la cocina, pero en este año extraño todo lo que implica estar grabando en la calle está todo paralizado, con lo cual digamos, yo que tengo esa doble faceta, como comentabas, de guión de ficción y no ficción. Lo de ficción sí que a nivel desarrollo seguimos trabajando dentro de lo posible, no en su totalidad, pero bueno, por lo menos estoy trabajando ahí. Pero todo lo demás está en este momento absolutamente paralizado. Está parado. Sí. Bueno, pues muy bien, pues nada, te deseamos suerte y que todos esos proyectos vuelvan a ponerse, como deseamos con todo el mundo, que vuelvan a ponerse en marcha rápidamente. ¿Te parece que comencemos con las preguntas ya, Carlos? Sí, adelante. Venga, pues vamos a por ello. La primera de ellas nos ha llegado desde Ávila. Hola, buenos días, soy Ramón. Me gustaría que me explicarais cómo es la escaleta de una serie, qué se incluye en ella y cómo se construye el guión a partir de ahí. Muchísimas gracias. Es verdad, Carlos, que siempre hablamos aquí de la escaleta y lo hacemos como dando por hecho que se entiende perfectamente que es una escaleta, pero seguro que hay muchos oyentes que les gustaría saber un poco más en detalle qué es lo que lleva la escaleta en concreto de una serie. Bueno, vamos a contarle a Ramón, que seguramente a otros les será útil. Bueno, el tema escaleta, yo soy profe, como vos decías, en la universidad, de guión, y escaleta sí tiene lo suyo, es verdad, como vos decís, muchas veces lo damos por supuesto, pero a la hora de la verdad, cuando se sientan los chicos a escribir una escaleta, entran las dudas de qué pongo, qué no pongo, qué vale, qué no vale. Tiene la particularidad también de que es un documento no como el guión, que tiene un formato cerrado y claro, donde el personaje va de una determinada manera, el diálogo de otra. La escaleta no tiene un formato estricto. Cada coordinador de guión tiene su escaleta en particular, en cuanto a la cantidad de contenido que metemos en ella. Pero para generalizar y para que sirva, digamos, por definición, la escaleta es el paso previo al dialogado del guión, con lo cual tiene que estar el desarrollo de todo el episodio, con sus tramas, con sus localizaciones, con sus personajes y demás. Yo como consejo a los alumnos siempre les digo, como guionista yo creo que uno debe incluir en la escaleta
todo lo que sea relevante a nivel narrativo. En principio, en una escaleta tiene que estar el encabezamiento que indique, como en la escena, ¿no? La localización, interior, exterior, día, noche, para que sepamos en qué, si es un exterior, si es un interior, qué zonas del plató vamos a utilizar. Los personajes que están involucrados en ella, es importante saber, no, digamos que lo que no nosotros, esto es importante, ¿no? Lo que nosotros no pongamos en la escaleta, el que dialogue no lo va a meter, porque no lo sabe. Claro. Exacto. Entonces, si nosotros no mencionamos un personaje porque lo damos por supuesto, ese personaje no va a estar en esa escena. Los personajes que están involucrados, de qué manera están involucrados, qué tipo de conflicto están viviendo y cómo reaccionan a ese conflicto, y que quede claro el contenido dramático de ese paso de escaleta, de esa escena de escaleta, para qué está ahí. Porque piensen que muchas veces en una serie de ficción el que escaleta es un guionista y el que dialoga es otro, sobre todo en las diarias siempre, y en las otras a veces sí, a veces no. Entonces claro, el guionista que recibe la escaleta para dialogar no puede estar hablando con el que hizo la escaleta cada rato para preguntarle dudas, con lo cual tiene que tener todo muy claro, tiene que tener claro cada escena de la escaleta, tiene que tener claro para qué sirve, para qué está ahí, qué personajes están involucrados, qué conflicto se desarrolla, en qué sitio del plató se desarrolla, para que él pueda a partir de ahí aportar lo que aporte en el diálogo. Estupendo. Bueno, pues Ramón, ya lo tienes claro, qué es lo que tienes que incluir en tu escaleta. Venga, Carlos, vamos ahora por la siguiente pregunta, que esta nos la han hecho llegar desde Valladolid. Hola, soy Marta. Os quería preguntar algo. El otro día escuché en el programa que se hablaba de que las productoras en ocasiones, cuando se les entrega un guión, ejercen una opción de compra. Quería saber en qué consiste. Muchas gracias. Bueno, Carlos, la opción de compra es un término que oímos un montón de veces dentro de todo este mundillo del guión. ¿Qué es exactamente la opción de compra que ejercen las productoras? Bien, la opción de compra es cuando uno está moviendo un proyecto personal, ofrece un proyecto personal a productoras. Cuando una de las productoras se interesa por tu proyecto, hace una opción de compra que es que te da un dinero que normalmente tampoco es demasiado importante, pero es un dinero que vale para que uno deje de andar enseñando el proyecto, le deje una exclusividad a esa productora por el tiempo que la productora y el guionista convengan. Ese proyecto queda en exclusiva para esa productora, la productora intenta venderlo, intenta moverlo. Si se cumple el tiempo y la productora no logró poner en marcha el proyecto, no logró venderlo, los derechos de ese material, de ese proyecto, vuelven al guionista y el guionista ya hace con él lo que quiera, digamos, o generan otra opción de compra, o dice, bueno, ya lo voy a mover por otro lado porque esta productora no fue capaz de ponerlo en marcha o lo que fuese, ¿no? Entonces yo ahí lo que siempre recomiendo es ponerse en contacto cuando existe esta posibilidad con el sindicato de guionistas, ALMA, que tiene un estudio jurídico exclusivo para estos temas. Me parece lo mejor porque muchas veces lo que pasa es que uno desconoce por la novedad, claro. Y puede decir, van a mover mi serie, lo que sea, firma un documento que después tiene letra chiquita alguna cuestión que complica. Perfecto, bueno, pues ha quedado clarísimo, ¿no? Es un poco como guardar una exclusividad durante un tiempo acordado a cambio de un dinero. Perfecto. Sí, también tiene su lógica de cara a la productora, porque a veces uno solo se fija en lo suyo, ¿no? Pero claro, la productora, está poniendo todo su esfuerzo, su estructura en moverlo, en moverlo y tampoco va a estar moviendo algo que el propio guionista va a estar moviendo por 14 lados a la vez, no tiene sentido. Es lógico. Vale, perfecto, Carlos. Pues venga, si te parece, vamos con la tercera pregunta. Sí. Esta nos lleva hasta Galicia, en concreto hasta Ortigueira. Hola, soy María. Mi pregunta es que veo que en los guiones siempre junto a la palabra exterior o interior se indica si la escena transcurre de día o de noche, hay que indicarlo. Pero mi duda es si siempre debo hacerlo de esa forma o si es más correcto indicar, como también he visto en otros guiones, momentos concretos como el amanecer o el atardecer. Claro. La pregunta tiene su lógica, ¿no? Porque siempre nos dicen que acotemos día o noche, pero hay veces en que el momento del día, un atardecer, un anochecer, es muy relevante para la historia, claro. Sí, eso es así. Bueno, tal cual lo acabas de decir, digamos. Nosotros por defecto es día y noche, pero es verdad que cuando es atardecer o amanecer, que son dos luces muy particulares, sí que lo ponemos. Porque, se pone, ¿no? Sí, eso se pone, se pone. No se pone
digamos, da lo mismo que sea a las 4 de la tarde que a las 5. Eso no tiene, digamos, se pone cuando la luz es distinta. Porque eso es digamos, todo eso que ponemos en el encabezado de la escena que comentábamos, que se pone también en la escaleta, es muy importante porque eso es información que nosotros damos a un montón de personas que forman parte del equipo. Claro. Entonces, yo siempre le digo a los guionistas, ¿no? Cuando en clase, ¿no? Le digo, nosotros tenemos la idea de que nuestro guión lo escribimos y lo entregamos al director y al actor, ¿no? Pero yo, que trabajo en series y estás en la productora, cuando terminas el guión vos ves que se imprimen 70 guiones, 70 copias, ¿no? Del guión, porque el guión va al actor, al director, pero va a trecho, va a decorado, va a iluminación, va a un montón de gente. Y esa gente también lo lee y también extrae información para poder trabajar. Entonces, por lógica, amanecer y atardecer, como son luces distintas a día y a noche, sí que lo mencionamos. Si es importante para la historia, tiene que estar sí o sí. Si es un capricho, bueno, ya dependerá, porque también hay que ahí sopesar qué hay que hacer para generar eso, si es un esfuerzo extra o no y demás, ¿no? Perfecto. Vale, pues ahí está, ya sabéis. Si es relevante para la historia, pues hay que indicar si es amanecer o atardecer, por ejemplo. Venga, Carlos, vamos, si te parece, con la última pregunta de todas, sí, que esta nos lleva hasta Jerez. Hola, buenos días. Soy Manuel. Oigo una preguntilla que quería haceros, es que oigo siempre hablar de los puntos de giro en los largometrajes. Pero yo me pregunto si esa estructura es igual en el caso de la serie, si cada capítulo debe seguir ese mismo patrón o se hace de otra forma, ¿vale? Que muchas gracias, que me encanta el programa. Seguid así. Claro, Carlos, esto es curioso, ¿no? Porque siempre se habla de los típicos puntos de giro, el momento en que deben entrar, pero es muy frecuente que todo esto lo veamos referido a lo que son películas, a lo que son largometrajes. Claro, el capítulo de una serie en el que hay una trama mucho más general, que ocupa varios capítulos, ¿también lleva esa estructura interna? ¿O si la lleva del mismo modo? Bueno, aquí esto, claro, acá este tema da para largo. Sí, porque es una pregunta complicada. Sí, no, lo vamos a charlar rápidamente, pero digo que da para largo porque yo, por ejemplo, una de las asignaturas que tengo en la universidad es guión de ficción para televisión, y justamente nos pasamos todo el año viendo las características de ese guión de ficción para tele, que no es el mismo que para el largometraje, ¿no? Entonces hay muchísimas variantes. A grosso modo, digamos, si uno ve un capítulo de una serie de televisión, por debajo puede entrever los puntos de giro y los 3 actos en cada episodio, pero no necesariamente y no siempre. Digamos, nos manejamos con otro tipo de estructuras además de esa. Con otro tipo de estructura, porque si estamos, por ejemplo, escribiendo para televisión generalista, ahí incorporamos los cortes publicitarios, con lo cual nosotros, más que en los famosos 3 actos y ese tipo de giros, nos movemos en 4 bloques, en 5 bloques, que son los bloques que quedan a partir de los cortes publicitarios. Entonces nuestra estructura dramática está más en función de esos bloques que de los 3 actos, porque nosotros tenemos que generar puntos climáticos al cierre de cada bloque para que el espectador en esos 8 minutos no desaparezca. Después tenemos otra característica propia del relato televisivo y de la serie, que es justamente su serialidad, lo que vos comentabas recién. Nosotros contamos una historia a lo largo del tiempo, no en una sola emisión, digamos, como la peli, ¿no? En la peli yo empiezo, termino y te conté. Acá yo te lo cuento en 13 episodios, en 8, en 6, en 23. Entonces, nos manejamos con distintas estructuras. Cuando estamos trabajando estructuras de ficción televisiva, valen para un episodio, pero también valen para toda la temporada. Y nosotros podemos buscar, y en la mayoría de los casos se encuentra, esa estructura de 3 actos con sus giros, observando la temporada como una unidad. Entonces tenemos por ahí el detonante de esa historia en el episodio 1, por ahí tenemos el primer punto de giro por ahí por el capítulo 3 o 4 y así, ¿no? Porque estamos contando a lo largo de toda la temporada. Claro. Entonces, bueno, son estructuras distintas. Nosotros tenemos internalizada la estructura de 3 actos con sus giros, pero no siempre la utilizamos en televisión, pero cuando se utiliza junto con otras estructuras narrativas propias de la tele que tienen que ver con el formato tele. Y también es distinto cuando estamos escribiendo, como te decía, ficción para telegeneralista o ficción de plataforma, que no tenemos cortes publicitarios, con lo cual... es diferente, Claro, ahí no tenemos esos 4 o 5 bloques que te comentaba, pero tenemos otra estructura
que juega mucho más con el cierre en alto, porque la adicción, digamos, del episodio de plataforma no viene tanto por los cortes publicitarios donde tenemos que mantener al espectador, sino al final para que haga la maratón de visionado. El cliffhanger, ¿no? Claro. Entonces, cada pantalla tiene sus propias necesidades, ¿no? Bueno, pues estupendo. Pues me quedo sobre todo con esa última idea, Carlos, de la importancia hoy en día de que cuando un guionista se pone manos a la obra con una idea que tiene en la cabeza, también pensar a dónde va a ir destinada, ¿no? Porque eso marca también la forma de escribir. Carlos Bianchi, que ha sido un placer y que te agradezco infinitamente que hayas estado hoy con nosotros resolviendo las preguntas de los oyentes. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, espero que haya sido de utilidad. Lo ha sido, totalmente. Bueno. Te envío un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, muchas gracias. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Nuestra siguiente protagonista, acostumbrada a escribir en grandes proyectos como Cuéntame, Guante Blanco, Gran Reserva o Fugitiva, se sintió atraída hace cosa de un año por el anuncio de un laboratorio de guión. El reclamo era toda una aventura: escribir durante un año un guión con la ayuda de tutores de primer nivel y con varias visitas presenciales a la isla donde debían ubicar sus historias. Ese laboratorio se llamaba Isla Aventura. Laura León presentó su proyecto en Niña Fea y consiguió una plaza en ese laboratorio de Isla Aventura. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miki, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Laura, Gracias. Tú venías del mercado profesional, como decía, del mercado profesional del guión. ¿Qué es lo que te atrajo en concreto de Isla Aventura cuando conociste la convocatoria? A ver, pues varias cosas obviamente, pero a ver, sobre todo una, en mi caso en concreto, es que yo soy de Ceuta y viví casi toda mi infancia la viví allí, excepto un año que a mi padre lo destinaron a La Palma cuando yo tenía justo 9 años. Y era un sitio al que no había vuelto nunca, pero es verdad que lo recordaba como un ambiente evocador totalmente, como algo que se me quedó ahí como un poco grabado, pues como para toda la vida, ¿no? Era un año extraño, un año en un sitio que para mi familia yo creo que fue bastante bonito. Y entonces básicamente lo que básicamente me llamó la atención fue la oportunidad de poder volver y de poder recordar aquella experiencia de mi infancia. Uh-huh. O sea que unos cuantos años después te encontraste volviendo a un lugar que tenía una especial importancia en tu vida, en tu infancia. ¿Tu historia de qué va en concreto? Bueno, mi historia es una niña, no está exactamente basada en mí, sí, pero sí un poco en mi experiencia. Es una niña que llega a La Palma con 9 años, que vive en un ambiente bastante opresivo, en una ciudad del interior de la península, que tiene una familia que directamente podemos decir que la maltrata y que de pronto la isla es una liberación, ¿no? Una liberación en un principio, porque luego se convierte pues en una especie de historia de terror, pero bueno, que yo creo que al final de alguna manera al menos le sirve para rebelarse y para escapar del ambiente opresivo en el que vive. Por eso te digo que no está basado en mi vida, está basado en la experiencia de una niña que, como yo, llega a un sitio que de pronto le impresiona. Uh-huh. Es curioso porque en el proceso de escritura de guiones uno siempre se encuentra, cosas que están muy bien, que también se encuentra muchas trabas. Y a mí me resulta curioso haber leído que tú habías comentado en un momento que en un guión no hay nada inamovible, ¿no? Que un guión siempre está vivo. ¿Te ocurrió a ti eso? Es decir, ¿tu guión fue variando desde la idea inicial hasta lo que finalmente acabó siendo el guión? El mío muchísimo. Lo que es el esqueleto sí que era lo mismo, porque es una niña que en la isla le sucede una cosa que eso sigue sucediendo, no quiero adelantarlo por si algún día, que yo espero que sí, se rueda. Pero bueno, cambió porque pasó de ser una cosa como un poco más costumbrista, pues la vida durante un corto periodo de tiempo de una niña en un sitio concreto se convirtió en una historia de terror. Y bueno, yo creo que lo fue pidiendo un poco la historia y también lo fui comentando. También me sirvió mucho de guía mi tutora, Yolanda García Serrano, que yo creo que también lo he comentado alguna vez, que a mí me gusta trabajar en equipo, entonces me gusta que haya alguien que te diga por aquí no, por aquí sí, esto va bien, esto va mal. Aunque tú no estés de acuerdo, yo creo que ese tipo de cosas siempre te hacen reflexionar.
Y en este caso a mí Yolanda me hizo reflexionar muchas veces. Ella vio que había una veta ahí en algo un poco más oscuro de lo que yo había hecho en un principio y decidimos un poco entre las dos que podía tomar ese cariz, tomar ese tono de historia de terror. Y yo creo que totalmente salió ganando la película. A mi modo de ver, yo acabé bastante más contenta y más segura, y me pareció además más metafórico, que se podía expresar mejor los miedos, las inseguridades, los anhelos de esa niña. Nos decías que el papel de Yolanda García Serrano fue muy importante, ¿no? Y eso es algo en lo que Isla Aventura, este laboratorio extremo de guión de la isla de La Palma, destaca sobre otros laboratorios, ¿no? En que hay un seguimiento muy cercano, un apoyo muy cercano del tutor. Sí. A mí en el caso de Yolanda, por ejemplo, lo que me dio básicamente, para lo que me sirvió, es para darme seguridad. Seguridad por saber que al menos lo que había hecho, o sea, todo lo que estaba haciendo estaba testado por alguien, además a quien yo respeto muchísimo y aprecio muchísimo, y ha sido siempre uno de mis ídolos y de mis referentes, ¿no? Yolanda García Serrano, para mí, cuando yo empecé a querer dedicarme a esto, era una de las primeras guionistas que se conocía por su nombre y a la que he admirado siempre un montón. Entonces, tener a alguien de esa categoría que te orienta, que te filtra, que te sirve de pared, pues me dio seguridad, y ya te digo que me hizo, yo creo que si hay algún tipo de hallazgo en el guión, muchas veces han sido incentivados por ella o lo que me ha hecho básicamente también es atreverme y no ser cobarde, que muchas veces cuando estás solo te dan miedo ciertas cosas, ¿no? Te dan miedo que sea demasiado fuerte o que impresione o que te estés pasando, y con ella, bueno, pues me dio eso, el acicate para atreverme a explorar caminos que yo creo que a lo mejor sola había sido más conservadora. ¿Tú crees que después de esta experiencia, tú que conoces, habitualmente trabajas en el mercado real, por decirlo así, y bueno, Isla Aventura es un laboratorio en el que participa gente ya experimentada, pero también gente que tiene menos experiencia. ¿Crees que desde tu punto de vista es un laboratorio que prepara para el mercado real? Ah, sí, totalmente. Que sí, porque te enfrentas además a que te juzguen los demás. Entonces a eso te enfrenta, y yo creo que luego trabajar con profesionales y tener a profesionales de tutores te hace un poco ver también cuestiones como técnicas a las que a lo mejor tú no estás muy acostumbrado si no eres tan profesional. Yo creo que ellos son perfectos guías. Laura, cuando has revisitado la isla ahora, ¿has encontrado aquella magia que recordabas de tu infancia? Sí, completamente. Ahora me he encontrado sitios que yo no conocía, o que si los conocía los había olvidado, y que me siguen resultando completamente, o sea, me parecen evocadores, o sea, me parece un sitio ideal para desarrollar historias. Porque aparte va más allá, es que no solamente te da el paraíso. Yo creo que mi historia de terror ha sido un escenario fantástico. Laura, por último, bueno, actualmente estás escribiendo en la actual temporada de la serie. Cuéntame qué tal, cómo va la escritura. Bien. Llevo 2 temporadas como escritora, pero yo mi carrera profesional como profesional en esto empezó en Cuéntame trabajando en producción. Entonces es una serie que conozco bastante bien, que me gusta mucho y que me encanta escribirla. Aparte que es una serie que es muy valiente, entonces es muy valiente el equipo, todo el que trabaja, no solo el de guión. Entonces te permite hacer muchísimas cosas, te permite experimentar, te permite probar nuevas vías, nuevos caminos, y me parece es muy edificante trabajar en ella, y es muy estimulante, sobre todo, trabajar en Cuéntame. Sí, estoy contentísima. Pues nos alegramos de ello. Laura León, finalista de la primera edición de Isla Aventura, que muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Pues gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo igualmente. ¿Sabías que en el guión original de Pretty Woman, una parte del trato era que ella se iba a desenganchar de las drogas durante la semana que pasaban juntos? Es más, en el texto inicial, ella acababa muerta por sobredosis en un callejón. Secretos de guionista. Hola, soy Eulalia Carrillo, soy guionista sobre todo de series diarias. He trabajado en series como La Riera, El cor de la ciutat, Com si fos ahí, Venga al plan, y ahora soy guionista de la serie Mercado Central, Televisión Española. Mi
Mi espacio de trabajo es este despacho, cuando no estoy en la sala de guionistas y luego también en cafeterías de mi barrio, donde cambio un poco de espacio y me va bien para idear. Mis herramientas de trabajo son básicamente el ordenador, una libreta donde apunto 1000 cosas, varias, y una pared llena de post-it. Me gusta que haya silencio, aunque es imposible porque vivo con mi marido y con mi hijo. Pero bueno, estoy acostumbrada al ruido de casa, no, la verdad es que no me molesta. Escribo sin música, la música me despista, aunque es curioso porque luego cuando voy a una cafetería del barrio, si hay música apenas la percibo, no la oigo, ni me molesta para nada. Necesito tener el argumento planificado, necesito siempre tener una buena base, quiero decir. Necesito saber muy bien de dónde a dónde voy, tanto si es para tramar historia como si es incluso para dialogar una secuencia. ¿Cuánto hay de mí en los personajes? Sí, el pensamiento sobre todo, luego a veces te sientes reflejado en personajes por cosas, pero en general intento evitar que haya mucho de mí. No me gusta verme en los personajes porque soy muy pudorosa y aunque nadie lo sepa es igual, no me gusta, prefiero la distancia. Escribo esté contenta o esté triste, escribo siempre, porque esto al fin y al cabo es una profesión y cuando se trabaja siempre. Eso, que se lo pregunten a cualquiera, ¿no? Sí, a veces me despierto sobresaltada, pero porque creo que he tenido una buena idea. La apunto en un papelito y en general es una idea pésima. Porque en ese momento me parece muy buena, pero luego no me sirve de nada. A mí las ideas, la verdad es que me vienen trabajando. A veces también me viene una idea, pues yo qué sé, haciendo algo muy mecánico, como ir en metro o caminar por la calle, ¿no? A veces son como momentos en que te abstraes porque haces algo como muy habitual y entonces parece que la mente está tranquila y ¡pam!, ¿no? Te viene la idea. Aprovecho para animaros a todos a ir al cine, a ir al teatro, a ver series obviamente y a valorar mucho las series diarias, que son series donde se trabaja mucho y donde se cuentan grandes historias. Muchas gracias. Tips de guión. Asegúrate de que tu guión sea irrefutable. Lo que no está en la página nunca aparecerá mágicamente en la pantalla. Richard Grant. La isla de las palabras. El podcast de los guionistas. Comenzó hace 25 años con un debut muy triunfal, Esposados, un corto que podríamos llamar histórico. Recibió por él 40 premios nacionales e internacionales y fue candidato nada menos que al Oscar al mejor cortometraje de ficción. Más tarde llegarían la dirección de Intacto y la de 28 semanas después, entre otras muchas obras, y también varias series, principalmente de televisión y dirigidas sobre todo en el mercado norteamericano. Juan Carlos Fresnadillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido al podcast, bienvenido al programa de La Isla de las Palabras. Yo no sé si 25 años después recuerdas cómo fue la escritura de Esposados. Pues mira, fue una escritura un tanto larga, un tanto dilatada en el tiempo, porque si mal no recuerdo empezamos a escribir Esposados en el año 90. Sí. No, miento, año 91, en el año 91. Tardamos aproximadamente desde que empezamos a escribir hasta que se estrenó finalmente en noviembre del 96, fueron 5 años. Y por eso te digo dilatada en el tiempo, porque tirarte 5 años para producir un corto pues era un poco un poco disparate, ¿no? Pero bueno, en el año 91 Jesús Olmo me cuenta una idea que me atrajo mucho, que estaba inspirada en un relato de Frederick Brown que se llama Pesadilla en amarillo,
Y bueno, sí. Jesús y yo nos metimos a escribir y yo creo que fue un proceso como prácticamente 2 años, si mal no recuerdo, ¿no? Unos 2 años dándole vueltas, versiones arriba, versiones abajo, y ya en el año 92 es cuando iniciamos la manera de llevarlo a cabo. Era un corto muy ambicioso porque eran muchas localizaciones, había que viajar, queríamos rodarlo de la mejor manera posible, y bueno, fue toda una epopeya, ¿no? Reunir el dinero, convencer y apasionar a productores, actores. Fue realmente una auténtica prueba de fuego en todos los sentidos, pero que afortunadamente pues salió muy bien, ¿no? Uh-huh. ¿Hoy habría sido más fácil o más difícil de producir y de escribir? Pues mira, yo creo que hubiese sido más fácil. Yo creo que si Esposados se planteara ahora costaría la mitad seguro, incluso menos, ¿no? Con lo cual, esto es algo que realmente las nuevas generaciones están disfrutando afortunadamente, ¿no? Y el hecho de que la tecnología está mucho más al alcance de la mano, y aquellos que tienen el gusanillo y aquellos que quieren formarse como directores y que quieren probarse y contar historias, pues básicamente el acceso a los medios es muy sencillo, ¿no? Realmente ahora con prácticamente cualquier cámara semiprofesional ya tienes una calidad prácticamente broadcast, ¿no? Que puedes emitir en televisión, y para ir a una sala de cine pues tampoco es tan complejo, ¿no? En cuanto a tener esa tecnología y poder tener una calidad de imagen competente, ¿no? En aquella época había que pelearse y trabajar y realmente pensar mucho lo que hacías, ¿no? Porque eras consciente de lo costoso que era. Ahora quizás es todo mucho más relajado, cosa que también se agradece por otro lado, pero quizás lo que se ha perdido un poco es esa especie de concentración, ¿no? de gran sentido de responsabilidad que en el fondo teníamos en aquella época con cada vez que decíamos acción y cada vez que decíamos corte, ¿no? Uh-huh. Claro, evidentemente la técnica y la tecnología lo ha cambiado todo, ¿no? Y es más barato de producir. Pero yo no sé si también ahora es más fácil escribir, es decir, un guionista ahora puede ser más atrevido que entonces porque sabe que tiene precisamente esa tecnología al alcance de su mano. Sí, en cuanto a plantear mundos de fantasía o plantear mundos, digamos, alternativos donde realmente el escritor se aleje de la realidad, eres consciente como guionista que todo es prácticamente posible ahora, ¿no? Y todo es posible dentro de unos costes relativamente accesibles, ¿no? Había guiones, historias que no se abordaban. Recuerdo que leí hace poco como Kubrick, cuando se planteó rodar el proyecto de inteligencia artificial que finalmente rodó Spielberg, no quería hacerla porque era consciente de que todavía no tenía la tecnología para rodar como él quería rodar, ¿no? Con lo cual, efectivamente, escribir ahora eres libre en ese sentido, ¿no? En el sentido de plantear cosas que quizás en otra época eran imposibles, ¿no? Está pasando un poco en la televisión. La televisión se ha convertido un poco en el campo de pruebas de formatos mucho más adultos y atrevidos, ¿no? De lo que ha venido siendo el cine en los últimos años, ¿no? Cosa que es de celebrar, ¿no? O sea, creo que en ese sentido los guionistas están viviendo una época y dorada, en tanto que, como comentaba, la televisión se ha convertido en un fantástico terreno para explorar, y por otro lado para ser reconocidos. Los guionistas por fin en la televisión han conseguido que sea un medio donde ellos reinen, básicamente. O sea, creo que esa famosa leyenda de que en el teatro los reyes son los actores, en el cine los reyes son los directores, pero en la televisión son los guionistas, es totalmente cierta, ¿no? Y eso es algo que, bueno, desde el mundo de la escritura es algo a celebrar, ¿no? En el sentido de que finalmente, pues, cuando te planteas una historia, pues, básicamente los límites son tu imaginación. No existe quizás impedimentos para que puedas escribir cualquier tipo de historia, ¿no? Uh-huh. Tú en el año 2013, lo decía al inicio, te fuiste a vivir a Los Ángeles y has estado haciendo televisión allí. Evidentemente la televisión norteamericana es diferente, pero ¿y los guionistas? Es decir, ¿has notado mucha diferencia en cómo se trata y cómo están considerados los guionistas en Estados Unidos a cómo lo hacen en España o en otros países de nuestro entorno? Creo que sí, creo que en América los guionistas están considerados de forma mucho más notoria que lo que es en este lado del charco, ¿no? Y te hablo de España, incluso te diría de Europa, ¿no?
Tengo la sensación de que el sindicato de directores americano tiene mucha fuerza, ha logrado conseguir durante todos estos años en muchas peleas tener una posición de poder y de realmente de control, de cierto control de ciertos aspectos de la industria, y realmente los guionistas en Estados Unidos pueden tener, digamos, voz y voto en la producción, ¿no? En ese sentido hay algo también notorio en la industria americana que creo que es muy notable de cara a que los guionistas desarrollen sus historias, y es que básicamente, sobre todo en formatos televisivos, hay mucho dinero para el desarrollo. O sea, creo que la industria en ese sentido americana está más profesionalizada en el aspecto de la escritura. Creo que en ese sentido un guionista en Estados Unidos puede vivir y puede dedicarse exclusivamente y de forma muy profesional al tema de la escritura. En Europa es más difícil conseguir esto. Tengo la sensación de que los guionistas en Europa son más casi, te diría, como francotiradores que se arriesgan, se aventuran en escribir una historia y finalmente si llega a buen puerto pues podrán producirla, pero esto provoca una sensación de incertidumbre y de inseguridad que quizás no es el mejor caldo de cultivo para la creación, ¿no? Y eso es algo muy valioso dentro de la industria americana, la posibilidad de que los guionistas tengan su territorio y tengan la seguridad de que pase lo que pase con la producción, podrán seguir trabajando y viviendo de lo que escriben. En la línea de lo que estás diciendo, yo he leído, te he oído comentar desde la Asociación de Directoras y Directores de Cine que el cine español tiene recursos e ideas, pero que tiene una muy mejorable estructura. ¿Pondrías ahí también la estructura de los guionistas? Evidentemente, ¿no? Yo creo que todo parte, me da la impresión, todo parte en que las estructuras de producción contemplen algo que quizás no se contempla en la suficiente medida, que es básicamente el diseño de las películas, ¿no? O sea, invertir realmente dinero en el desarrollo y en la gestación de los proyectos. Creo que eso, en ese sentido, me parece que es un poco una asignatura pendiente de este país en concreto. Invertir realmente suficiente dinero para que los guionistas puedan desarrollar, para que los diseñadores de producción puedan pensar las películas y diseñarlas convenientemente antes de entrar en la famosa etapa de preproducción. Yo creo que concibo la preproducción, y eso tiene que ver un poco con mi experiencia en Estados Unidos, como una etapa donde básicamente empiezas a ejecutar la película, empiezas a ejecutar aquello que has diseñado y pensado previamente, ¿no? Si el periodo de preproducción se convierte además en un periodo de gestación y de pensar cómo va a ser la película, entramos en un problema complicado, porque realmente el tiempo se agota inmediatamente y llega el rodaje y no has tenido el suficiente tiempo de maduración del proyecto, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, al margen del nivel de los guionistas, el público ahora, con la entrada de las plataformas y de todas las opciones que hay ahora, tenemos un público más educado también, más receptivo ante esas historias? Es decir, los guionistas pueden plantearse contar historias más profundas que antes. Completamente, ¿no? Creo que la televisión se ha convertido, como te decía, en el campo experimental de las historias y del audiovisual. Tengo la sensación de que a nivel narrativo estamos viviendo una época de oro, donde quizás estamos entrando en un momento de superávit, donde hay demasiadas series, hay tantas que casi ya no da tiempo a poder estar un poco al día, ¿no? Pero por otro lado, lo bueno de todo esto es la cantidad la gran industria que se está formando, y dentro de un formato y dentro de un medio que efectivamente permite que los guionistas sean osados, sean desafiantes y lleven al público a lugares que quizás nunca habían ido antes, ¿no? Y esto, digamos, para mí, desde ese punto de vista, es un poco la magia de todo esto, ¿no? Yo creo que los cineastas tenemos que buscar caminos originales, tenemos que buscar nuevas alternativas para realmente generar más interés y más potencial de creación dentro de nuestras obras. Juan Carlos, yo no sé cómo ves tú ahora, 13, 14 años después de hacer 28 semanas después, todo lo que está pasando con el coronavirus, porque es casi premonitorio. Es decir, ¿te imaginarías un guión como ese ahora mismo? Sería un poco como un poco oportunista, ¿no? Hacerlo ahora, ¿no? Y quizás creo que sería menos interesante, ¿no? En aquel momento, pues bueno,
planteaba un universo que era de ciencia ficción, ¿no? Es curioso porque ahora plantearía un universo que estaría más cerca del drama más que de la ciencia ficción, ¿no? Bueno, nadie se lo imaginaba, ¿no?, que llegaríamos a esto. Pero bueno, las crisis son una oportunidad y creo que hay que pensar lo positivo que podemos sacar de todo esto, ¿no? El aspecto más humanista que de alguna forma va a salir quizás reflejado en el próximo cine que nos venga, ¿no? O sea, creo que es algo que puede ser muy emocionante, ¿no? Y puede llevar a grandes películas y a grandes historias con personajes que realmente descubran facetas que antes no habíamos visto, ¿no? Pues me quedo con esa última idea. Juan Carlos Fresnadillo, te agradezco que nos hayas acompañado hoy en la Isla de las Palabras. Gracias a vosotros, un placer participar. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Soy Luis La Rodera y soy comunicador. Ahora diga su edad. Pues 47 recién cumplidos. Era broma. Ah, bueno, pero era verdad. Comenzamos. ¿A qué actor contrataría para interpretar su biografía? Uy, me encantaría Tom Hanks, pero porque Tom Hanks me gusta todo de Tom Hanks. Entonces creo que es capaz de drama y de comedia. Pero quizá los rasgos no nos acompañen mucho, ¿no? Entonces, no sé. Venga, vamos a buscar así un chaval que también está empezando, que creo que podría funcionar. Joaquín Phoenix, ¿te imaginas? ¿En qué lugar grabaría la película de su vida? Pues ojalá tuviera muchos escenarios, ¿no? Ojalá tuviera muchos escenarios, pero el que es imprescindible es Zaragoza, que es donde nací y donde crecí y donde empecé a ver el cine. ¿Cuál es la mejor película de la historia? Uy, esta es la típica pregunta que es un compromiso, porque es imposible quedarme con una. No sé si es la mejor, lo que sí que tengo claro es que para mí está entre las muy mejores. Cadena Perpetua, me parece una auténtica joya. ¿Y la peor? Oh, de esas tienes unas cuantas también, ¿eh? Uf, ¿tú has visto la última de Power Rangers? ¿Emoji? Sí, tengo 2 niñas y he sufrido eso. Nombre una serie que nadie debe perderse. Ay, mira, podría nombrarte Juego de Tronos, podría nombrarte Friends, pero lo que tampoco me puedo dejar es un poco lo que me pasaba antes con Cadena Perpetua, Frasier. Frasier es una de esas series que he visto, que he revisitado y que sigo disfrutando como el primer día. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. Es que hay unas cuantas. Ah, mira, le podríamos poner y que se viera Flash Forward, ¿vale? Que en su momento la vendieron muy bien, dijeron que iba a ser la bomba y entonces, además, sería venderle la premisa, que pinta muy bien, y luego decirle, no, que es que va mejorando, dale una oportunidad, que es la mayor condena que te puede hacer alguien. No, es que la primera temporada no es la buena. Tienes que verla para entender la segunda, pero a partir de la segunda va creciendo. Y a la quinta le dices, ¿y cuándo es cuando empieza a dar el estirón definitivo? Esta no tiene 5 porque ya tuvo demasiadas, de hecho. Demasiadas. ¿Películas en versión original o doblada? Versión original. Versión original. Y eso que tenemos unos dobladores extraordinarios. Fíjate, otra de mis películas de cabecera, Sin Perdón. El final de Sin Perdón, Clint Eastwood es de pelos de punta. Pero el doblaje de Constantino Romero es épico. ¿Su director favorito es? Mi director favorito es Steven Spielberg. He crecido con él, he amado el cine y para mí era la seguridad de que iba a haber algo que me iba a gustar. No siempre ha sido así. A mi amistad me pareció... se me hizo bola, pero en general sí. Déjenos bien y cite ahora el nombre de algún guionista español. Hombre, por favor, en España hay muy buenos guionistas, de verdad, y en comedia, por ejemplo, que es un género que a mí me priva. Mira, Borja Coveaga, Joaquín Oristrel, Yolanda García Serrano, Daniel Sánchez Arévalo también me priva, Rafael Azcona, es que, chico. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Las mejores frases yo creo que son aquellas que perduran en el tiempo. Entonces, tienes un montón, fíjate, que la fuerza te acompañe. Ahí tienes un pedazo de frase. Y teléfono, mi casa. Teléfono, mi casa. Tú dices solamente esas 3 palabras y generaciones enteras de amantes del cine van a saber de qué estamos hablando. Es un código internacional e inmortal. Para concluir,
¿Cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? Bonitas las 3, pero la Isla Bonita, por mérito propio, es La Palma. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Pues muchas gracias. Gracias por su visita. No, a vosotros. Y viva el cine. Pues esto ha sido la Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestra travesía a lo largo del mundo del guión, pero si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto.